Y a ver, yo con Cristina es una gran chica, una gran mujer. Eh, el hecho de la nominación, yo nunca se lo pedí. Somos tierra, nacimos en tierra y moriremos en tierra. Hola Clovis, ¿cómo estás? Un placer conocerte. Bueno, la verdad es que un placer sí, pero es que yo no quería entrevistarte a estas alturas del juego, la verdad. No, mucho gusto, Clary. No, yo sé, entiendo, yo tampoco quería estar en este momento aquí, pero todo pasa por algo, ¿no? Mira, ahora que ya tienes pues un poquito más de tiempo fuera, que ya te bombardearon varios periodistas y que asumo que ya tienes en tu poder tu teléfono celular, que ya has conectado un poquito con la realidad, ya tienes una respuesta a la posible razón por la cual estás eliminado el día de hoy. Pues hasta el momento no. Hasta el momento no. Creo que, a ver, yo tengo mis virtudes y mis defectos dentro de la casa, pero eh, creo que fueron más virtudes las que desarrollé ahí para que la gente viera cómo soy yo. Eh, no sé, yo creo que mi ciclo tuvo que haber terminado en ese momento. Lo acepto, estoy súper agradecido con Telemundo, con la Casa de los Famosos y en especial sí he visto mis redes sociales y me ha impactado todo el cariño, el amor que me ha dado la gente, mensajes de tú eras el ganador, tú eras el rey sin corona y esos, o sea, y también muchos de amor. Y esos mensajes, la verdad, me llegan al corazón y sé que hice las cosas bien y eso es lo que me llevo en mi corazón, ¿no? Sabes, hay algo que a mí me llama mucho la atención y creo que es un fenómeno propio de un reality como La Casa de los Famosos. Porque sí es verdad, actualmente para muchos eres considerado el rey sin corona. Muchos te veían a ti como el ganador de la casa, el primer hombre en ganar La Casa de los Famosos. Eso es algo que la gente decía y que al día de hoy se sigue manteniendo. Pero también pasa que a veces dentro del juego se nubla mucho y como que todo lo que pasa ahí se vuelve un mundo y la realidad fuera como que deja de existir. Y de repente hay personas que creen que el último posicionamiento te jugó demasiado en contra y que la última semana incluso también, eh, por, porque obviamente ir ganando les dio tanta seguridad que cuando empezaron a perder no supieron cómo reaccionar. ¿Cómo te Sí, sientes tú con eso? sí, mira, yo la verdad no le doy tanta fuerza al posicionamiento a la última semana, porque en todos los posicionamientos fui frontal, fui a decir las verdades que yo pensaba que eran. Este, a muchos periodistas me han preguntado eso y no, yo al contrario, como te repito, yo creo que mi ciclo aquí terminó en la Casa de los Famosos. Yo voy a seguir en las galas, voy a seguir ahí apoyando a mi equipo tierra. Obviamente en tierra, desde el principio, creamos una familia muy bonita y como en toda familia hay peleas, se arreglaron, después hubo peleas más fuertes y lamentablemente se empezó a destruir o varias piezas de tierra se empezaron a ir, varias personas, que al final de cuentas esa familia empieza a perder integrantes, empieza a perder fuerza, pero los que nos quedamos somos personas de corazón, somos personas de valores y por eso somos tierra, nacimos en tierra y moriremos en tierra. Creo que una de las razones por las cuales también el público conectó mucho contigo es porque pudiste llegar a conectar verdaderamente con varias personas dentro de la casa. A la gente le gustaba mucho verte con Lupillo. Yo sé que al final la relación se fue deteriorando. A mí personalmente me hubiese gustado que todos pudiesen haber mantenido la capacidad de separar las cosas y de que tú hubieses podido mantener tu relación con Lupillo, aparte del conflicto que él tenía, que igual ya hablaré con él cuando corresponda, pero gustaba mucho tu amistad con él, gustaba mucho también, gustó en su momento, en alguna medida, tu amistad con Cristina, gustó, fue muy criticada y gustó mucho tu amistad y tu relación con Aleska, pero ese fue como el Clovis que conectó con la gente, el Clovis que logró conectar con varios dentro de la casa. ¿A quién te llevas? ¿Con quién sí volverás a reunir? Mira, sin duda alguna tú lo dijiste, conecté con varias personas, obviamente de mi cuarto tierra con Gregorio, aunque se fue a los 4 meses, yo con él conecté demasiado porque él era mi cómplice en todos estos personajes en la comedia. Me ayudó mucho con Ari, con Divasa, con Rome, con Maripili,
con Aleska, sin duda alguna, y con Lupillo, yo no soy una persona rencorosa. Yo sé que el juego es el juego, él cuando se fue al cuarto agua, pues obviamente tiene que empezar a ver su juego, su estrategia, su prioridad, y es eliminar a los demás, ¿no? Es nominarlos. Y ahí lo malo es que muchas personas empiezan a tomarlo personal. Entonces, como tú dices, no separan esa bonita amistad del juego. Pero ahí adentro es muy difícil porque estamos 24/7 y la competencia está full. Pero como te digo, yo no soy una persona rencorosa. Yo, al momento que él salga de la casa, yo lo voy a recibir con un fuerte abrazo. Le tengo aprecio, le tengo cariño. El simple hecho de que él se haya ido a otro cuarto y haya pasado lo que haya pasado no quita el cariño que le tengo y la admiración, ¿no? Clovis, hay algo que yo personalmente quisiera como entender, porque sí, yo entiendo que te hayas enemistado con Cristina, porque de nuevo, yo siempre trato de ver el reality como entendiendo lo que pasa entre dos personas o con esa persona, independientemente de grupos y juegos. Pero ustedes estaban teniendo una bonita amistad, pero como te repito, yo puedo entender que te hayas enemistado con ella porque pasaron muchas cosas. Sí, Eh, pero también es cierto que ella te dijo una gran verdad. Ella hasta ese momento nunca te nominó. Tú recibiste nominaciones de mucha gente, menos de Cristina. Incluso ella los conflictos contigo en apariencia delante de ti, eh, hacía parecer que no la afectaban y que no le dolían. Pero en su cuarto, estando sola, eh, se permitían momentos que incluso ella odiaba de sí misma, sí, sí, porque sí le dolías, sí te extrañaba, y creo que incluso por esta razón es que no la quiero justificar, pero entra en estos ataques tan frontales. Pero sí, o sea, déjame decirte que es verdad, ella no te nominó. no, no, yo sé, y a ver, yo con Cristina es una gran chica, una gran mujer. Eh, el hecho de la nominación, yo nunca se lo pedí, yo nunca le dije no me nomines, nunca hicimos una estrategia, un acuerdo. Por eso me sacaba de onda cuando me decía yo no te he nominado, pero es que yo tampoco te lo he pedido. Entonces, creo que ahí se confundió un poquito. Eh, a mí lo que en su momento me llegó a afectar fue el hecho de que cuando ella se quedó sola, cuando empezó a jugar independiente, Tierra le abrió las puertas en convivencia y más que nada yo le di una mano de amistad, este, estábamos solos, platicábamos, bueno, la gente veía nuestra amistad, ¿no? Y a mí lo que me afectó fue que cuando llega los nuevos, Paulo, Geraldine, los cuatro nuevos, ella automáticamente me deja ahí y se va con los nuevos. Entonces, obviamente yo sentí feo de, oye, yo durante 2 semanas te tendí la mano, te recibí, por humanidad, por bondad, y llegan personas nuevas y literal era lo que yo decía, me desechas como un Kleenex. Entonces yo sentí feo en ese momento, yo creo que a lo mejor ella no lo entendió así, pero, pero bueno, ella sigue adentro, yo le deseo lo mejor y que llegue hasta donde el público lo desee, ¿no? Clovis, hay algo que es como, no quiero que suene a crítica, pero siento que a veces como que hay cosas que se olvidan. Y dentro del juego, como bien dices, pues vimos muchas cosas, el público ve más. Bueno, con tanta censura ya casi es que es debatible quiénes ven más, si ustedes o nosotros, pero eh, una de las críticas que a veces recibía tu cuarto es que ustedes decían hacer las cosas por ser buenos, pero también los escuchábamos cuando también decían que era por estrategia, era para no recibir puntos, era, ¿me entiendes? O sea, teníamos siempre las dos versiones de ustedes. Teníamos la versión de somos buenos y por eso ayudamos, pero también somos inteligentes y no es todo bondad. Entonces, como que los dos discursos siempre como que chocaban entre sí y por eso es que Tierra tiene muchos fans, pero también tiene muchos detractores, porque había gente pues que decía, ¿cómo es posible que me digan esto, pero al mismo tiempo hagan esto? Sí, a ver, desde el principio obviamente, como te digo, formamos una familia muy bonita con 8 integrantes, todos con valores, con principios.
Y como la canción que creamos, Somos Diversidad, ahí en la Tierra, nuestra estrategia empezó a funcionar cuando el público aceptó lo que éramos. Empezaron a ir cayendo los de agua, los de agua, los de fuego. En realidad no me acuerdo muy bien. Este, pero nosotros tratábamos de separar la estrategia, ok, nominamos a esta persona, pero eso no significaba que no conviviéramos con ella o que por el hecho de convivir con ella no le íbamos a nominar, porque al final de cuentas a la casa fuimos a ese juego, a nominarnos, no nos íbamos a quedar a vivir ahí. Hay una fecha de caducidad que es ahora la final o la eliminación de cada uno que iba saliendo. Entonces, a lo mejor el mensaje se transmitió un poquito nublado, pero sí, nosotros teníamos libertad de platicar con toda la gente, de conocernos, de convivir, pero la estrategia pues era obviamente eliminar a los otros cuartos, ¿no? Claro. Clovis, yo sé que tienes más entrevistas que dar, pero te quiero agradecer porque siento que de verdad tú eras el habitante que regalaba contenido y me voy a Claro. atrever a decir que sin ti el Cuarto Tierra pues no hubiese sido lo mismo, porque de verdad creo que el contenido lo hacías tú y hacia ti giraba eso. Y ahora pues sin ti, como que se queda el vacío, pero igual. Muchas gracias y brilla en las galas. No, te lo agradezco de verdad de corazón. Yo todo le puse, como lo digo y lo repito, mi corazón, mi esencia, mi alma, lo di todo y creo que a lo mejor no gané los $200,000, pero gané otras cosas más bonitas que es el cariño del público. Y nada, yo sé que vendrán cosas nuevas y padres para mí. Así será. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós, Clarín, un beso. Igual, bye.